video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, mi nombre es Maritza Sánchez Espino, soy licenciada en Ciencias de la Educación, actualmente estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Educación, pertenezco al área de bachillerato de la Escuela Superior de Tlahuelilpan. El día de hoy les voy a hablar del tema de la historieta. Vamos a empezar. Para nosotros, ¿qué es la historieta? La historieta como tal es una publicación que se realiza en el área periódica, en el cual tiene su origen en Estados Unidos. ¿Por quiénes? Por Hearst y por Booth. Estos dos grandes personajes interpretaron y querían realizar esta parte de enfatizar en la prensa y en la parte cómica. Hubo, como todo, ¿no?, una trayectoria en la cual pues ellos innovaron y también recrearon vida de personajes, vida de superhéroes, vida de lo que se vivía en ese entonces. Y nos vamos a encontrar con alguna de las clasificaciones que se realizan. La historieta en México. ¿Cómo inicia la historieta en México? La historieta en México inicia con la familia Burrón, que ellos estuvieron más de 60 años en la parte de mostrar todos sus impresos. Desafortunadamente en el año del 2009 ya no tenemos esos impresos. Estos impresos hablan, de la vida de una clase social baja. Entonces, ¿qué podemos decir de la historieta? Que va a ser una secuencia de viñetas en la cual narran una historia controversial, una historia polémica, pues en la cual pues van a hacer uso de distintos tipos de personajes, de momentos, dependiendo la época, pues ¿no?, en la que nosotros nos estemos encontrando. Nos vamos a encontrar con distintos tipos de elementos. El primero, cuadros o viñetas. En los cuadros o viñetas vamos a ver lo siguiente. Si se dan cuenta, pues la historieta se clasifica en estos pequeños recuadros. En estos recuadros se van a leer pues de izquierda a derecha, de una forma descendente, que es vertical y hacia abajo. Aquí nos vamos a dar cuenta que llevan una secuencia pues organizada, y en esta secuencia organizada viene lo que son la trama, y aquí, si se dan cuenta, esto es la parte del recuadro o viñetas. Posteriormente, ¿no?, una historieta no puede fungir sin un quién. El de quién se está hablando, cómo vamos a proyectar lo que es la historia. En este caso, pues son los personajes. Aquí los clásicos, ¿no?, Mafalda y Condorito, que son de las primeras historietas de los dibujos cómicos, pues que nosotros tuvimos hace algunas décadas, y que hasta la fecha, pues nosotros como jóvenes, pues las seguimos conociendo, siguen teniendo esa parte de auge. Posteriormente, nos encontramos con los bocadillos. Los bocadillos vienen siendo los famosos globos. Los globos en los cuales se impregna lo que es cada una, pues de las informaciones. Pero nos encontramos que existen distintos tipos de globos. Globos para completamente la información, para cuando yo me encuentro temeroso, cuando también quizá a lo mejor encuentro una expresión de ya, de sudor, de gritos, de enfado, de emociones, de susurros. Y nosotros como usuarios tenemos también que identificar las diferentes formas, porque al final de cuentas a veces lo vemos plasmado y no, decimos, pero ¿qué hace referencia a este tipo de bocadillo, ¿no? Que como tal es el globo y el rabillo. Posteriormente nos vamos a lo que es el texto, la historia. La trama, cómo va surgiendo de una forma detallada. Obviamente es secuencial. Hay algunas historietas que, por ejemplo, se realizan a través de distintos momentos, un tomo, 2 tomos, 3 tomos, ¿no? Y nosotros podemos enfatizar en distintos tipos de historietas, ¿no? Aquí el personaje, si se dan cuenta, es el que habla. Y lo vemos infectado en lo que es la parte del globo, o los bocadillos que anteriormente decíamos, lo que es la parte del rabillo, y la historia como tal. Muchas veces en la parte del texto también lo puede decir un narrador, y el narrador viene siendo la tercera persona que va a estar implícita dentro de nuestra historia.
pero que no se ve involucrado en la historia del personaje. Eso es la parte del texto. Posteriormente, ¿no? También lo que le da ese realce a nuestra historieta son las onomatopeyas. Aquí la onomatopeya juega un papel importante, que viene siendo la expresión de una determinada acción sin necesidad de escribirla o sin necesidad de que el personaje la diga. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de que sucedió algún tipo de un hecho, no sé, de una guerra, lo clásico, ¿cuál sería? El boom, ¿no? Si el personaje quizá a lo mejor se desliza hacia un río o cae o se derrapa, el splash. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí esta parte de las onomatopeyas son las que hablan. Y una simple palabra es la que nos puede dar consecución, pues, aparte de la historia. Si se dan cuenta, la parte de la historieta es muy usual. ¿Dónde la podemos encontrar? En los puestos de periódicos. También muchos de nosotros, o ustedes como jóvenes, implementan lo que son los cómics. Con una historia, un personaje, un superhéroe. Lo que es la parte quizá a lo mejor hasta de una caricatura actual, caricatura vieja. Una de las clásicas también de la historieta es la historia, el qué, el cómo va sucediendo, cómo va siendo esa trayectoria que se va implementando a lo largo de ella. Muchas veces nosotros decimos, híjoles, es que las historietas ya no son muy usuales, pero pues al final de cuentas, ¿no? Es esa lucha entre lo que les comentaba al principio, a lo que es la prensa con los estilos periodísticos. Y nosotros la podemos adquirir de una forma demasiado práctica. Ahora me gustaría también que ustedes me comentaran quién de ustedes ha leído una historieta, la han ojeado o en determinado momento la desconocen. Y aquí me gustaría que ustedes levantaran su manita. ¿Quién ha leído una historieta? De un superhéroe, de un personaje. Yo desde la primaria he empezado a leer historietas, más que nada son extranjeras, porque aquí en México contamos con muy pocas. Entonces yo lo que me he dado cuenta de esas historietas es que tratan de ser muy breves y muy llamativas con los colores y también con los textos. Como lo mencionaba usted, las onomatopeyas siempre se refieren a... Son textos que, dan efecto a la escena, y eso es lo que yo puedo contar sobre esto. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, también ha elaborado alguna historieta? Levante su mano. ¿Y cómo la han elaborado? ¿Realmente la han elaborado conforme se los expliqué, con cuadros, con viñetas, es secuencial, se la leen de izquierda a derecha? Porque de repente a veces no sabemos ni cómo leemos la historieta y la empezamos a leer un cuadro arriba, un cuadro abajo y nos vamos con la consecuente. No, y es una forma lineal. ¿Quién me dice, quién ha leído una historieta y que realmente le ha dado ese énfasis al momento de leerla, de reproducirla? Acá. Ok, bueno, ¿qué importancia tiene el tema de la historieta, chicos? Que estemos familiarizados con los impresos. Que en realidad nosotros conozcamos parte de lo que es nuestra historia, porque recuerden, estamos hablando desde el siglo XX, pues prácticamente no estamos en siglo XXI y las seguimos usando. Que unas ya las tomamos como parte digital, tal vez, porque no nos vamos a aislar de la era tecnológica, pero pues es parte también de nuestra historia y como un escrito. ¿Okay? Y esta parte sería nuestra conclusión de nuestro tema. Por último, nada más para realimentar la temática, me gustaría que elaboraran una historieta con 2 viñetas de su personaje favorito, de un cómics, de un superhéroe, y que en este momento la plasmaran y damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno chicos, pues ya una vez realizada lo de los elementos de la historieta, la compañera Alejandra nos va a mostrar su ejemplo de la historieta y así, a su vez los elementos. A ver Alejandra, por favor. Claro, aquí podemos observar el cuadro, el personaje, que en este caso es un puerco y un pez, pues las viñetas, y también podemos observar el texto y las onomatopeyas, además de los bocadillos. No sé qué les parece, fue un poco de tiempo el que pude tener, pero creo que pude representarlo bien. Y pues ya eso sería el producto de nuestra historieta, chicos. Espero y hayan comprendido la temática. En la siguiente sesión hablaremos del tema de la audiovisual.